Presentamos 24 Central. Entre las cajas de tomates, dos pandillas se enfrentaron a balazos en las cercanías de la Vega Central. Pese a que fue de madrugada, había muchos comerciantes y clientes que, ante el peligro, solo atinaron a lanzarse al suelo. Claro, que es ahora ya hay mucha actividad en La Vega, por supuesto. Hubo un muerto y una persona herida. Según la Fiscalía, se trataría de una disputa entre bandas extranjeras que desde hace algún tiempo se están peleando el territorio. A las 15 de la madrugada, un hombre transita en scooter, otros dos en bicicleta, se cruzan en plena vía pública. Nadie imagina lo que está por ocurrir. Más de 14 disparos en un enfrentamiento ocurrido la madrugada de este miércoles en Avenida La Paz, en las cercanías de la Vega Central. Está pasado bien seguido. Ya casi día por medio tienen muertos aquí en la huerta. La rencilla partió allá, hubieron muertos allá. Pero no, en Artesano, sí, venían de allá para acá. Es que minutos antes de esta infernal balacera, otro intercambio de balas se produjo a solo un par de cuadras en Artesanos con Salas. Este video al que accedimos en exclusiva da cuenta de cómo el hombre en scooter inicia la rencilla. Ambos hechos estarían relacionados, dejando como resultado un hombre fallecido y otro baleado, los dos de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular. ¿Qué está ocurriendo en torno a La Vega? Estamos investigando la situación de conflictos por temas territoriales asociados a venta posiblemente de droga entre sujetos de nacionalidad extranjera, entre sujetos de nacionalidad venezolana y dominicanos. Estas imágenes donde se ve a un hombre en aparente situación de calle contando dinero en efectivo y sacando varios papelillos fueron captadas por el equipo de Informe 24 el pasado mes de mayo en calle Salas con Antonia López de Bello, esquina que hoy estaría en disputa por parte de distintas bandas que buscan apoderarse del entorno de La Vega. Creo que necesitamos más carabineros, no lo exigimos al tiro, pero necesitamos más presencia de alguna manera que tenga que ver con la autoridad, dejarse caer de repente los horarios que corresponden. Al interior de este mercado minorista se han instalado más de 480 cámaras. Hoy sus guardias y vigilantes también han tomado resguardos adicionales, como trabajar a rostro casi completamente cubierto. Señoras y señores, que ser valiente para vivir en La Vega. Es parte del ambiente que hoy se respira al caminar por las cercanías de La Vega, es que si bien en su interior existen mayores medidas de seguridad, en las calles que la rodean esta postal es permanente. Creo que hoy en día la seguridad, no hay seguridad en ningún lado, no se puede andar tranquilo. Me he encontrado con varios balaceres. Y hay gente con cuchillo afuera. Mucha gente lo dice igual, que ya no estamos sorprendidos de eso, porque siempre pasa, así es que ya como que estamos acostumbrados a ver esas cosas, pero igual existe el miedo, ¿no? Las balaceras ocurridas la madrugada de este miércoles parecieran no ser un hecho aislado. En febrero de este año un comerciante falleció al recibir impactos de balas, luego de una transacción de drogas que terminó en un nuevo enfrentamiento. Nos dimos cuenta que el caballero estaba baleado las dos piernas y un rozón en la cabeza. Se produce una balacera, en contexto que estamos investigando, al parecer de disputa territorial, digamos, por puntos de venta de droga. Hoy nuevamente la disputa territorial por el entorno de La Vega enciende las alarmas en el sector. Desde el municipio de Recoleta indican que junto al gobierno regional, la Subdere y la comunidad han realizado esfuerzos relacionados a planes de inversión en la zona. En términos de la infraestructura, de proyectos que pueden ayudar de alguna manera a la prevención de los delitos. Sin embargo, sentimos que esto no es suficiente, por lo tanto, solicitamos que el Ministerio del Interior también haga sus esfuerzos referentes a reforzar la presencia tanto de carabineros como de la PDI en ese sector. A primera hora del día me puse en contacto con el delegado Durán, el nuevo delegado de la región metropolitana, y acordamos reforzar un trabajo de coordinación de distintas instituciones, particularmente en los entornos de La Vega. Desde hace un mes en el sector se han instalado mesas de trabajo y existe un proyecto que debería anunciarse en los próximos días que contempla la conservación de pavimentos, mejoramiento de la pérgola de las flores, desafectación del Tirso de Molina, mejoramiento de plazas y calles en torno a La Vega. Punto de interés no solo para el gobierno y la ciudadanía, sino también para distintas bandas que a punta de balas hoy se disputan el territorio.
Bueno, le dicen el consumo fantasma. Es cuando dejamos enchufados nuestros aparatos eléctricos sin ocuparlos. Bueno, esta sola acción gasta dinero y según un estudio, una casa promedio puede tener un importante ahorro si desenchufa determinados artefactos. Le pregunto si usted sabe lo que es el consumo fantasma. ¿Sabe lo que es? No tengo idea. ¿El consumo fantasma en qué? ¿En los supermercados? La verdad no. ¿Tú has escuchado hablar? No he escuchado. Ah, sí. Los equipos que quedan perdidos sin estar usando. Algunos sabían, otros no tenían idea. Lo cierto es que el consumo fantasma o vampiro es aquel gasto eléctrico que se produce cuando dejamos conectado a la corriente algún artículo sin estar usándolo. Es algo que hacemos habitualmente, pero ojo, podría afectar nuestro bolsillo. Nosotros fuimos a consultárselo a Michael Silva, ingeniero eléctrico de la Universidad Central, que elaboró un estudio al respecto. Aproximadamente un televisor como esto, que en realidad son equipos más nuevos, con mayor eficiencia, de todas maneras está gastando alrededor de 3.500 pesos en un año, lo cual se puede ver incrementado, por ejemplo, cuando tengo un decodificador. Ese aparato, ese decodificador, puede estar consumiendo en un año, porque no son equipos tan eficientes, en un año puede estar consumiendo 14.500 pesos. Michael, y aquí tenemos el notebook, que es otro ejemplo bien característico. Perfecto. Acá hay que diferenciar dos tipos de consumo. Un consumo que se produce por el transformador y otro consumo que se produce cuando el equipo está stand-by. Cuando el equipo está en stand-by, puede consumir en un año aproximadamente 1.800 pesos. Acá tenemos un microcomponente pequeño, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá dice stand-by. Cuando está en modo espera, también genera un consumo fantasma. El promedio que ustedes calcularan era 1.600 pesos. Exactamente, en un año. En este estudio aclaramos un mito. ¿Cuánto gastamos si dejamos enchufado el cargador del celular? Un típico cargador de celular, cuando está enchufado y sin el celular, genera aproximadamente un consumo fantasma de 0,25 Wh, lo que equivale al año alrededor de 150 pesos, lo cual es bastante bajo. Ahora, esto cambia cuando tengo el celular enchufado. Podemos pasar de 0,25 a 3 watts, que eso significa que en un año vamos a estar consumiendo aproximadamente como unos 1.200 pesos. Pero ahora veamos otro ejemplo. Un refrigerador poco eficiente puede generar un consumo fantasma de hasta 13.824 pesos al año. Muy por sobre si elegimos un refrigerador con etiqueta A, cuyo gasto eléctrico es mucho menor. Si las personas van a adquirir nuevos electrodomésticos, es importante que revisen las etiquetas de eficiencia energética y traten de elegir los artefactos más eficientes, ya que están diseñados para un consumo menor de energía. Otros pequeños cambios de conducta que pueden ayudar son evitar abrir la puerta del refrigerador innecesariamente, usar la lavadora con carga completa. El estudio de la Universidad Central contempla además el gasto fantasma de un termo eléctrico, una consola de videojuegos y un microondas. O sea, en un año, una casa promedio puede ahorrar en torno a 100.000 pesos si se apagan los equipos cuando corresponde. Yo, por lo menos cuando salgo de casa, desenchufo todo. Si en la noche hay 5 piezas, una no prendía. Claro, y así lo estamos haciendo. Otro tips que tiene que ver con eficiencia energética es tener bien configurado el equipo. Por ejemplo, acá vamos a encender el equipo y ya podemos ver que este está mal configurado. Está configurado en 30 grados. Y al ser menos eficiente, gasta más. Es que recuerde, si un electrodoméstico prende alguna luz, ya está consumiendo energía. Y si no lo estamos usando, estamos perdiendo dinero. La justicia ordenó al arzobispado de Santiago a pagar 70 millones de pesos a Daniel Rojas tras acreditar el abuso sexual que sufrió al interior de la Catedral Metropolitana por parte del fallecido sacerdote Tito Rivera, esto en 2015. La historia detrás de este caso en la siguiente nota. En medio de una investigación judicial por abuso sexual, el sacerdote Tito Rivera se suicidó en su casa en julio de 2020. Sus cercanos dijeron que tenía depresión. Solo dejó una carta alegando inocencia. ¿Cómo estás, Daniel? Hola. Mucho gusto. Mi familia, mi mamá, todos eran bien apegados a la iglesia, a todo. ¿Tú también? Sí. La catedral era para él como para cualquier creyente, un lugar sagrado, pero jamás entró hasta 2015. Su hija estaba grave, requería con urgencia un medicamento y el asistente social del hospital le sugirió pedir ayuda a la iglesia. Y ahí empezó mi camino, mi calvario. Me siento en una banca dentro de esa placita que había con palmeras, dentro de la sacristía.
Y aparece con unas chalas café, con pantalón de tela café, que me acuerdo, con un manojo de llave aquí. Aparece. ¿Quién apareció? El padre Tito Rigoberto Rivera. Ahí lo conocí por primera vez y me dijo, tranquilo, yo te voy a hacer una ayudadita. Esa misma tarde su vida cambió para siempre. Los hechos de abuso se dan en un contexto que es la Catedral de Santiago. Una persona en condición vulnerable concurre a pedir ayuda, se ve objeto de un abuso que le causa un dolor, una aflicción tremenda que hasta el día de hoy mantiene. Ese mismo 2015 denunció al sacerdote Tito Rivera, su abusador, en la iglesia, pero no obtuvo resultados. A través de la confesión insistió con el entonces cardenal Ricardo Ezzati. Salió del confesionario, me dio un abrazo y me dijo, te voy a echar una ayudadita. Me mandó plata del Ezzati con el Pedro Narbona, porque el Narbona era el que andaba a la cola del Ezzati, 30.000 pesos. Una versión que refutó el propio cardenal 4 años después, en informe especial. No tengo conciencia de haber confesado porque no lo conozco, y menos todavía de haber salido, de haberle dado un abrazo y de haberle dicho que un sacerdote le entregaría un dinero a nombre mío. Eso no. Más me parece un montaje con fines de lucro ilegítimo. Daniel Rojas insistió en fiscalía. La investigación penal contra Rivera avanzó y en 2019 fue formalizado por abuso sexual. Quedó con arresto domiciliario y arraigo, pero poco antes de su juicio se suicidó. Sin embargo, simultáneamente avanzaba una demanda civil. A más de 5 años desde la acusación, la justicia dictó sentencia. En el fallo se declara a Rivera como ejecutor de las conductas de abuso sexual perpetradas contra Daniel. Da por establecido el abuso. La responsabilidad de la Iglesia tiene un deber de cuidado. Y ese deber de cuidado no lo cumplió. Que la verdad se sepa, por la verdad y justicia. ¿Crees que hay verdad y justicia? Sí. Porque lo peor para una víctima que a uno no le crean. La justicia ordenó al arzobispado de Santiago a pagar 70 millones de pesos a Daniel Rojas como indemnización por el daño moral provocado. Solicitamos una entrevista, pero argumentaron que aún no han sido notificados de esta sentencia. Una vez ocurra, dicen, harán una declaración pública. Una vez notificado, el arzobispado tendrá 10 días para apelar. De ser así, el proceso para Daniel podría continuar y la reparación conseguida hasta ahora quedar en nada. Rápidamente se corrió la voz en la escuela de suboficiales del Ejército. Uno de los suyos fue detenido por traficar droga dentro del plantel. Pese al hermetismo inicial, la institución confirmó la investigación y las duras sanciones disciplinarias al infractor. Flexiones y trote por el patio de la escuela de suboficiales del Ejército. Parte de un día normal, ambiente que dista mucho de lo que ocurría en las mismas instalaciones hace menos de 24 horas. Durante la noche del martes 2 de julio, personal de la Escuela de Suboficiales del Ejército detectó a un integrante del instituto infringiendo la Ley 20.000, por lo cual se activaron los protocolos. Daniel Contreras Rubio es su nombre, cabo de 19 años. En mayo del 2024 terminó su servicio militar y un día antes de ser detenido cumplió un mes trabajando en el regimiento como ranchero. En palabras sencillas, era cocinero de tropa. El Ejército necesita algunas veces contratar este tipo de personal en atención a su especialidad. Pero hay que tener presente entonces que se desempeñaba en el área administrativa y logística, que no tiene relación con el mando o la formación de soldados ni alumnos de la escuela de suboficiales. En el patio de la escuela lo sorprendieron vendiendo marihuana. Se le incautaron 2 bolsas con la droga dosificada. El caso fue elevado a la Fiscalía Militar con la asesoría técnica del OS7. Conforme a los antecedentes y a los hechos acontecidos, se dispuso el trámite de licenciamiento del servicio del funcionario involucrado, vale decir, su desvinculación de la institución.
Toda persona en cualquier institución que cometa alguna falla tiene que investigarse y además en este caso darse baja, que ya fue lo que ocurrió. Según un reportaje de CIPER del 2020, entre 2015 y noviembre del 2019, el ejército aplicó 42.228 test de drogas. Esto fue lo que arrojaron los resultados a lo largo de los años. Y se hace en forma aleatoria, tanto para oficiales, suboficiales, clases y soldados. Y llegan equipos especialistas en esta materia a las unidades. Desde la Comisión de Defensa de la Cámara anticiparon que pedirán más antecedentes del caso y esperan además que la investigación continúe en la justicia civil. En el ejército están los hijos, los primos, los sobrinos de las familias chilenas. Y al igual que en muchas familias pueden haber aquellos que cometan delitos. Es por eso que este procedimiento se ajusta a las diligencias que permanentemente se realizan. Un uniformado que consume drogas o trafica drogas ya está entrando a cometer un delito. Y quien trafica dentro de la institución es tratado con toda la dureza que se merece. En marzo de este año, la encuesta Pulso Ciudadano posiciona a las Fuerzas Armadas como la segunda institución pública con mayor confianza por parte de los chilenos y chilenas, con un 36,8%. Claro que es grave para la institución y genera un menoscabo al prestigio del ejército y a la confianza que deposita la ciudadanía en él. Por eso también se requiere actuar en estos casos con el máximo rigor. Durante esta jornada en la Fiscalía Militar se le tomó su declaración al ahora ex cabo Contreras. Será la justicia militar la encargada de definir la sanción y su futuro procesal. Ya, atención con lo siguiente, porque si usted quiere comprar ropa para lo que queda de invierno o bien comprarla ahora y guardarla para los próximos años, puede aprovechar porque llegaron las liquidaciones. Por ejemplo, para que se haga una idea, una chaqueta de hombre como esta pasó en pocas semanas de costar 69.990 pesos, redondeen en 70.000 si usted quiere, a 34.990 en una tienda del retail. Ahora, una chaqueta de mujer como esta pasó de los 39.990 a 27.990. Y un abrigo de mujer como este pasó de casi 100.000 pesos a 59.990 pesos en un outlet de la capital. ¿Qué otras ofertas puede encontrar y hasta cuándo llegan los descuentos? Presta atención. Un 40, un 50 y hasta un 70% de descuento. Sí, comenzaron las liquidaciones de invierno, con abrigos, chaquetas y chalecos entre los principales productos con promoción. Bueno, los descuentos estupendos, 50%, 30% y cosas súper lindas, así que hay que aprovechar de venir ahora. Bien, porque para el bolsillo es bueno. Estupendo, súper bien, súper bien. Compré ropa que no me imaginé que estaba tan barata. Ofertas que muchos no quieren desaprovechar, y es que desde el comercio aseguran que es el momento de renovar el closet. Tenemos descuento en vestuarios de hombre, mujer y niño, hasta 50% de descuento, en zapatillas, marcas seleccionadas también, hasta 40% de descuento, y no sé, casacas largas, por ejemplo, de hombre, de 69.990 a 34.990, en general hasta 50% de descuento. Sobre todo considerando que aún quedan meses fríos y comprar la ropa adecuada a un buen precio lo agradecen. Se ven bien tentativas, así que estamos observando pantalones, ropa de los niños y bien, se ve interesante. Aparte que vivimos en el sur, así que igual es importante la ropa cómoda y gruesa. Todavía hace frío y aprovechar los descuentos ahora para poder usar las cosas y no te quejarlas para el próximo año. Oportunidades que son bienvenidas por los consumidores y no solo nacionales, sino que también internacionales. Así lo asegura Lilian, que viajó desde Córdoba, Argentina, para comprar todo tipo de ropa para ella y sus familiares. Incluso nos señaló que se sorprendió con las liquidaciones y escuche al final de sus declaraciones cómo nos catalogó. Hermoso, ya me llevo todo. Un jean allá lo conseguís a más de 100.000 pesos, acá están en 30.000 y de marca, ¿no? Cuando hay liquidaciones es los fines de temporada, pero no tiene esto de restarle el 60, restarle el 40. Es como si fuera Miami. Eso, es como el símil cuando... Nada más que lo tenemos a 1.000 kilómetros, esa es la ventaja. Y claro, somos el Miami latinoamericano para los argentinos, que en el caso de los outlet encuentran aún más descuento. Si para los chilenos pueden llegar hasta un 70%, para los trasandinos el ahorro puede ser aún más. Estamos recibiendo muchos argentinos. Para ellos pueden lograr ahorro de hasta un 70-80% de esos precios que encuentran en Argentina. Es una locura. Ya con la compra de un par de productos pueden pagar el viaje y la estadía en
en este shopping tour o tour de compra que hacen. Pero, ¿a qué se deben estas liquidaciones? Estas fechas, algunas tiendas empiezan a cambiar sus inventarios, por lo que podrán encontrar atractivos descuentos y ofertas en una gran variedad de productos. Como gremio, hacemos un llamado para que exploren estas oportunidades, coticen y compren en el comercio formal. Alternativas para renovar el closet a un bajo costo en medio de un contexto económico en donde cada peso que se pueda ahorrar suma. Este miércoles es un día histórico para la Armada de Chile, ya que entró en operación el primer rompehielos construido íntegramente en nuestro país. Bueno, sí, lo estaba escuchando. No solo eso, además es el más grande de Sudamérica. Y su apoyo será clave para el estudio científico de la Antártica. Presta atención. Son los grandes dominadores de los puntos más gélidos del océano y de mares inhóspitos cubiertos por hielo. Por primera vez, uno de estos buques es construido íntegramente en nuestro país. El rompehielos Almirante Biel, el más grande de Sudamérica, es un hito histórico. Su construcción estuvo a cargo de los astilleros y maestranzas de la Armada y este miércoles inició su servicio en Talcahuano. Desde la Armada y ASMAR se ha llevado adelante una hazaña al construir el primer rompehielo íntegramente producido no solo en Chile, sino también en Sudamérica. Uno a uno fueron subiendo los primeros 74 integrantes de la Armada que se convirtieron en su primera tripulación. Tiene 111 metros de largo por 21 de ancho, autonomía de 60 días y puede trabajar hasta con menos 30 grados Celsius. La construcción de este buque, el más grande y moderno jamás construido en Chile, no es solo un logro técnico e ingenieril, sino también un símbolo de compromiso del Estado con el desarrollo de nuestra nación. Finaliza así un trabajo que comenzó en abril de 2017 y que fue construido con acero chileno. La expresidenta Michelle Bachelet también fue parte de la ceremonia, ya que en su segundo gobierno impulsó este proyecto que será clave para marcar presencia en la Antártica. Lo que importa es que cuidemos la Antártica también, porque también la Antártica está siendo afectada por el cambio climático. Y que tenemos que cuidarla y tener presencia no solo teórica, sino que presencia real. Su operación permitirá llegar durante todo el año a las 4 bases chilenas del continente blanco, un lugar donde nuestro país reclama soberanía. Sus motores y proa reforzada permitirá romper hielos de hasta 1 metro de profundidad y tendrá una velocidad de 27 kilómetros por hora. El rompehielos tiene la parte de adelante plana, que le permite montarse arriba del hielo. Pero justo después de esta parte plana tiene como una cuñita y esa cuña rompe el hielo por el peso. Pero además el rompehielos Almirante Biel tendrá un valor incalculable para la ciencia. Podrá transportar a 34 científicos, los que podrán trabajar en sus modernos laboratorios, labor clave para estudiar un territorio que afecta a todo el resto del planeta. El rompehielos se transforma en un brazo que va a poder llegar donde antes no podíamos hacer investigación, específicamente en el territorio chileno antártico. Finalmente, el Biel se va a transformar en una plataforma para la ciencia. Con el himno nacional se dio por finalizado el proyecto más importante de construcción naval de la historia de nuestro país. El rompehielos Almirante Biel ya es realidad y será el encargado de custodiar el continente blanco, siendo el gran embajador de Chile en aguas internacionales. En los últimos 10 años, casi 110.000 extranjeros solicitaron la nacionalización en nuestro país. Sin embargo, solo un 14,9% lo consiguió. Se trata de un trámite complejo para muchos, que además aumentará sus requisitos de aprobarse un proyecto de ley que está en trámite. El hecho de tener esa nacionalidad fue como, wow, o sea, yo recién el año pasado dije, soy una más. Ahora yo me siento una más. Pero todos los 8 años atrás que yo estuve acá, yo no me sentía una más. María Alejandra Oropesa fue una de las 2.572 personas que recibieron la carta de nacionalización en 2023. Llegó a Chile en 2015 desde Venezuela. Y ante la situación en que mi país se encontraba en ese momento, pues intenté buscar una alternativa que me brindara la posibilidad
de poder vivir, poder estar legal, tener calidad de vida de cierta forma y, por supuesto, ejercer mi profesión. Según un estudio de la consultora Nómade, entre 2013 y 2023 crecieron en más de 1.700% las solicitudes de nacionalización de personas provenientes principalmente de Venezuela, Colombia y Perú. En esa década, 15.000 personas pasaron a ser chilenas. Hay una muy baja tasa de respuesta positiva frente a las solicitudes. De más de 100.000 solicitudes, 15.000 han sido aprobadas. Los números calzan en cuanto a quienes más solicitan son quienes más son, o sea, el flujo mayor en Chile es el venezolano. En 2021, la mayor cantidad de flujo de migrantes empieza a cumplir el requisito para obtener la nacionalidad de 5 años en el país y aumentan las solicitudes. Buen porcentaje de personas migrantes que llegaron a Chile también se proyectan en Chile. Probablemente las solicitudes de nacionalización continúen aumentando, mirando también que el pasaporte chileno tiene mucho poder. Pero es un largo camino, considerando que el tiempo promedio para obtener la nacionalidad es de 3 años. Los plazos además varían entre los casos. Para algunos la espera se eterniza, para otros el proceso es más ágil. María Alejandra obtuvo la nacionalidad en 2 años. Todo involucra mucho dinero. Es costosísimo. El hecho de hacer los papeles no es fácil para todos. El porcentaje más alto de solicitantes proviene de Venezuela con un 44,8%. David inició el proceso en mayo de este año y Jesús en febrero de 2023. Ya no me quiero ir, uno quiere ser chileno ya aquí. Pues, la gente, prefiero el clima de aquí, puedes reunir, puedes cubrir tus gastos. No lo hago simplemente por una conveniencia, sino para una tranquilidad. Necesito tener opciones. Siento que este país me dio muchísimas oportunidades y aún así me las sigue dando. David y Jesús están a la espera de ser ciudadanos chilenos. Los requisitos son diversos. Que tenga un sustento económico, que inicie que venga el sí, que está bien, porque te acredita que estás trabajando. Estás cotizando. Me pidieron 1 año de cotizaciones enteras, sin laguna, antecedentes penales. Y lo último que me pidieron fue, yo como soy dueño de una pyme, el TGR de la empresa. Según el Servicio Jesuita a Migrantes, en el sector de servicios es donde más se desempeña esta población, lo que coincide con David y Jesús. De todas las solicitudes que venezolanos han hecho en los últimos 10 años, solo se ha concretado exitosamente un 6%. Creemos que es importante que este beneficio sea otorgado a aquellas personas que efectivamente tienen un sentido de arraigo y pertenencia en nuestro país y no simplemente quieran optar al pasaporte. Un proyecto de ley ya en trámite en el Congreso busca incrementar la exigencia de los requisitos, por ejemplo, aumentar de 5 a 7 los años de residencia en el país para solicitar la nacionalidad. El futuro de Consuelo Contreras al mando del Instituto Nacional de Derechos Humanos está en manos de la Corte Suprema. En un hecho inédito, el máximo tribunal deberá analizar la solicitud de remoción promovida por la oposición y que aprobó la Cámara de Diputados. No iba a dar entrevista, pero... Respuesta que dio a 24 horas, reflejo del complejo día de la directora del INDH. Resultado de la votación. Por 51 en contra, 8 abstenciones. Lamentamos ese hecho y seguimos pensando que el instituto actuó de acuerdo a su mandato y sus facultades. Un lamento que contrastó con los aplausos que 6 horas antes hizo sentir la oposición en el Congreso Nacional, con los que celebró una solicitud inédita de los diputados que formalmente pidieron a la Corte Suprema la remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, y del consejero del organismo, Francisco Ugas. Por haber vulnerado las normas de funcionamiento de un instituto que lamentablemente se ha convertido literal en el brazo armado del Frente Amplio y del Partido Comunista. La gravedad de lo que acaba de ocurrir acá tiene que ver con una acción política dirigida de intervencionismo de la derecha para salvar al señor Mario Desbordes. Acusaciones tras la ofensiva que inició la oposición por un polémico episodio, sector que acusó negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de las funciones de Contreras y Ugas, lo que habría ocurrido cuando el instituto presentó la querella por tráfico de influencias involucrando a Mario Desbordes, acción que surgió por la investigación de presuntas presiones para designar a ministros de la Corte Suprema que fueron abordadas en exclusiva por Consuelo Contreras. Vamos a ver cómo es el proceso y si hay que presentar información, pruebas, así lo haremos.
Fue la justicia que por acción de desbordes declaró inadmisible la querella del INDH por invocar un delito que no está dentro de sus competencias, motivo para iniciar la ofensiva y lograr la inédita solicitud de remoción. Yo me encuentro absolutamente tranquila porque soy defensora de derechos humanos hace más de 40 años, por lo tanto sé que estoy cumpliendo con mi deber. La agilidad depende de la Corte Suprema, que debe ahora convocar un pleno especial para definir el futuro de Contreras, ofensiva que jamás llegó tan lejos. En 2015 la Cámara intentó lo mismo con la entonces directora Lorena Fríes, sin embargo la acción fue rechazada en el Congreso. Dejemos que el Poder Judicial tome en cuenta los antecedentes del instituto y que no sea la derecha la que sigue demonizándolo, denostándolo. La intención no es destruir el instituto, sino que tener de ahora en adelante un muy buen instituto de derechos humanos para Chile. Y el gobierno esperamos que plantee una propuesta para reformar este instituto de tal manera de dar el pluralismo necesario. La presidenta de la Cámara de Diputados se comprometió a enviar el oficio a la Corte Suprema durante este miércoles. Allí Contreras y Ugas solo serían removidos si la mayoría de los jueces vota a favor de la solicitud. Las solicitudes son de responsabilidades personales, no institucionales. Y eso es lo que jurídicamente es lo que se debate y es lo que ha aprobado la Cámara. Es asociado a 2 consejeros y no al instituto ni al Consejo. Así todo quedó en manos de la Corte Suprema, máximo tribunal que debe definir la fecha de la inédita instancia para analizar los antecedentes y determinar el futuro de Consuelo Contreras al frente del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 40 años se conmemoraron, de una tragedia. El 3 de julio de 1984, 27 personas murieron producto de una avalancha. Claro, esta avalancha de hecho sepultó el complejo fronterizo Los Libertadores. Familiares y sobrevivientes recordaron esta jornada en la cordillera. Habíamos 4 personas dentro que estábamos vivos. Y ahí vino toda la avalancha de nieve, que después supimos solamente cuando estábamos en los escombros. Son los crudos relatos tras una herida imborrable en el paso fronterizo Los Libertadores. Corría el 3 de julio de 1984, cuando desde lo más alto de la montaña la nieve cubrió por completo el complejo aduanero. Fueron sorprendidos por el sonido infernal que en contados segundos destruyó gran parte de las construcciones. Los primeros momentos fueron de angustia e incertidumbre. Nadie medía la magnitud de lo que en un principio se consideraba una luz, hasta que un sobreviviente envió por radio el primer aviso de la tragedia. Informó a Vialidad de Portillo de que habría caído el rodado en Los Libertadores. Por lo tanto, Los Libertadores estarían completamente destruidos. Corrieron las horas y la información se fue aclarando. Nos encontramos con detalles que son aún más espeluznantes. El refrigerador de lo que eran unas pequeñas cabañas que estaban en este lugar. Los vestigios se dejaron entrever en los escombros. La búsqueda dio con 27 fallecidos, en su mayoría funcionarios públicos de aduanas, el SAC, carabineros y la PDI. Murieron al instante tras quedar sepultados por el desprendimiento de nieve en medio de los vientos de 150 kilómetros por hora. Era imposible de hacer más rescate en ese momento porque el viento era un infierno. Estábamos ya a servirnos el café, cuando de repente un golpe nos da en la puerta y viene toda la cuestión de la nieve encima y ahí no subimos más. Los dramáticos detalles de la tragedia se conocieron a través de Televisión Nacional de Chile, equipos que en condiciones adversas llegaron a más de 3.000 metros en la cordillera de los Andes. Este es el baño. Todavía están acá los útiles de aseo, el espejo roto. Recorrieron lo que quedó de las casetas, palparon el nivel de destrucción y sus consecuencias. Aquí en el interior y bajo estas huellas que yo estoy dejando, están sepultados bajo la nieve por lo menos unos 10 vehículos. Recuerdos de una fatídica jornada que aún siguen vivos a 40 años de la avalancha. Familiares y seres queridos que en una misa conmemorativa y a través de una exposición fotográfica recordaron cómo se enteraron de la noticia. Teníamos la esperanza de que estuvieran con vida o que hubieran bajado a las calderas. Tuvimos una espera eterna
que aparecieran los cuerpos. Ningún funcionario que haya quedado olvidado en el pasado, lo volvemos a poner al día. 4 décadas después, la preocupación sigue latente en la cordillera de los Andes. Por eso, hace unos días se realizó una avalancha controlada. El denominado Helibomb permitió inducir un desprendimiento de nieve para evitar mayor riesgo. Ha disminuido en los últimos 40 años en alrededor de 30%. Además de que tenemos más conciencia del riesgo y por lo tanto podemos inducir, si es el caso, avalanchas. 40 años de una tragedia que lutó al paso a los libertadores. 27 fallecidos que son recordados por su labor en sus instituciones. Aquel 3 de julio de 1984, una fecha imposible de olvidar en la cordillera. De estas toneladas de nieve que cayeron repentinamente sobre este complejo aduanero. Respetar el estado físico y mental de las especies marinas como seres sintientes. Esa fue la propuesta de un parlamentario en el marco de la Comisión de Pesca que causó polémica inmediata. ¿En qué quedó esta indicación? Lo vemos en la siguiente nota. Loco, macha, chorito, almeja, piure. Oiga, ¿y usted cree que estos podrían ser considerados seres sintientes? ¿Sintiente? Usted es sintiente, los animales son sintientes, somos todos sintientes, yo creo. Sí, ¿sí? Por supuesto, seres vivos. Ellos sienten dolor y todo. Todas estas cosas son sintientes porque son cosas vivas que salen del mar. Pescados, crustáceos y moluscos, todos seres sintientes. En eso pareciera ser que no existe discusión. Desde ahí surge la propuesta del diputado Jorge Brito, que buscaba incorporar este concepto en la ley de pesca, con la finalidad, dice, de proteger el estado físico y mental de los animales acuáticos sintientes, evitando causarles estrés, dolor innecesario, trato cruel o prolongar su agonía. Lo que nosotros hemos propuesto son normas de bienestar animal. Yo creo que quien quisiera provocar sufrimiento innecesario cuando tenemos unos ecosistemas marinos únicos en el mundo. Indicación que causó controversia y que estuvo lejos de ser comprendida, argumentando además que la ley de pesca debería centrarse en la extracción de peces como método de alimentación. Los pescadores van a tener que andar trayendo las embarcaciones, un psicólogo, un psiquiatra, un asistente social para poder pescar. Creo que estamos haciendo ridículo. Era una ley, una indicación, una ley de pesca, no una ley sobre cuidado animal. Chile, una de sus actividades importantes que tiene económica es la pesca artesanal. Ellos se veían muy afectados por esta norma, no sabían qué iban a tener que hacer. Y claro, porque para los pescadores resultó bastante complejo entender esta propuesta y más aún poder llegar a aplicarla en el día a día. Es imposible, tendría que, no sé, pillar uno y no sé cómo hacerlo, meterle hidrógeno líquido, no sé, como para que muera enseguida. Tampoco lo pudimos como, ay, vengan, vengan a nosotros. No, pues no se puede. Polémica que con el pasar de las horas fue generando más ruido. El mismo diputado Brito planteó reformular la indicación. Lo que dice esto es en particular con aquellas actividades industriales que provocan un sufrimiento innecesario. Aquí particularmente la pesca de arrastre en Chile es una pesca que no es selectiva y que además se recuperan los ecosistemas después de 5 años en donde pasa un buque de arrastre. Lo cierto es que este argumento surge desde mucho antes. La Fundación BEC Chile, por ejemplo, asegura que si bien fue considerado como algo irrisorio para muchos, tiene fundamentos científicos y que es un cambio que ya ha sido aplicado en otros países. En Reino Unido, en Noruega, en Suiza, en Austria, ya existe este reconocimiento como seres sintientes. Esto quiere decir que cuando exista la tecnología que nos permita, por ejemplo, aturdir a los peces antes de su sacrificio, se utilice. ¿Pero qué implicaría en la práctica que estos seres sean considerados sintientes? Un lado va en el reconocimiento de que las leyes chilenas van a la par con la ciencia. Entonces, es justamente en esta ley donde deben ir las consideraciones hacia los animales acuáticos. Y por otro lado, en poner a Chile y la industria pesquera como a la vanguardia también. Finalmente, la indicación fue rechazada por la Comisión de Pesca. Desaprobación de la propuesta del diputado Brito, que incluyó a parlamentarios de su mismo sector. Informe 24. Trabajaba como químico farmacéutico, pero se transformó en un proveedor del crimen organizado. Utilizó su propia cadena de farmacias para adquirir y venderle a narcotraficantes más de 90.000 jarabes para la tos. Claro, una gran cantidad de frascos botados por consumidores en la playa levantaron las alertas. Hoy el profesional enfrenta la primera condena de este tipo por delitos como este en nuestro país. Además de dejar
Frascos de jarabe, un hallazgo captado en las cercanías de la playa de La Licera en Arica, que no solo causa asombro, sino que también pone en alerta a la ciudadanía. ¿Qué es lo que supo usted? Que estaban consumiendo licor con jarabe, ya adolescente, en la playa. Para todo padre eso es lo más preocupante, que su hijo consuma esas cosas. Yo creo que es dañino para la salud. Cualquier mezcolanza que se haga con drogas en general no me parece adecuado. Es que tras estos frascos de jarabe que algunos podrían considerar solo basura en la playa, se esconde un negocio turbio, preocupante y más que lucrativo. Tengo que ir a rescatar un negocio, weón. ¿Qué negocio? Unas cajas de jarabe. ¿Y ahí cómo rescatarlo? No, te voy a buscarlas, pero son de 35, no son como las de transporte que dan de 25. Un negocio que habla de cómo el crimen organizado permea instituciones establecidas, en este caso una cadena de farmacias. La historia que le contaremos en exclusiva en este capítulo de Informe 24 es la de un químico farmacéutico que sucumbe a las tentaciones del dinero y se pone al servicio del narcotráfico. Es un punto muy atractivo. ¿Y por qué? Porque finalmente tenemos medicamentos que son llamativos para las personas, no solamente el crimen organizado, sino que para las personas que quieren recreacionalmente utilizar los medicamentos o mal utilizarlos, y que finalmente, bajo las circunstancias que existen hoy día, tenemos muchas brechas de seguridad. Los frascos hallados en la playa de Arica son de un medicamento llamado Deucotos, cuyo principal componente es la codeína, un opioide que forma parte de la misma familia química que la heroína. Se receta para la tos, pero si se consume en grandes cantidades, puede provocar importantes momentos de euforia. Es altamente adictivo y en exceso puede tener efectos devastadores en cuerpo y mente. Narcótico lícito, donde vieron una oportunidad de negocio los traficantes. Estos fármacos y medicamentos eran vendidos a través de redes sociales a jóvenes, niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Arica. Por eso era importante llegar pronto al origen, al proveedor. Aquí había indicios para sospechar que alguien de la misma farmacia podría estar involucrado. Caballero, ¿cuánto le faltará? Puta, que voy a ir a hacer otra transacción. Pero anda ahorita y yo le llamo a la niña para que lo saque nomás. Ya, vale. Ya, yo la voy a llamar a la niña. Al tiro te confirmo, ya, ¿quién está? Una serie de escuchas telefónicas dieron las primeras luces. El acceso y conocimiento del negocio de una de las personas llamaba la atención. ¿Sería posible que el mismo químico farmacéutico estuviera asociado con el crimen organizado? Él se abastecía con fármacos y medicamentos que los traía desde Santiago, aprovechando su condición de químico farmacéutico y propietario de una cadena de farmacias para posteriormente él distribuirla a microtraficantes de la ciudad de Arica. Ya, Feña, ¿está listo? ¿Está la Marcela ahí? ¿La morenita? Ya, si usted quiere. Oiga, ya le dije ya, para que saque los 30. Ya, oiga, y te dejo la... Ya, la plata déjala ahí también. Sí, déjala ahí y me la guarda. Se trataba de José Orellana Pizarro, químico farmacéutico propietario de 3 farmacias de la cadena Farmahorro. De las escuchas telefónicas nos pudimos dar cuenta que el destinatario final no era la comunidad en términos como lo esperábamos de una farmacia, sino que eran los jóvenes a través de esta venta ilícita, sin receta y para efectivamente ser usados como droga. Farmacias que, a diferencia de otras que funcionan como simples fachadas, contaban con permisos y resolución sanitaria en distintas partes de la ciudad de la eterna primavera. Aquí fue una asociación ilícita quien se vio favorecida. Pensamos que este financiamiento del crimen organizado podría encontrar un nicho importante a través de la farmacia, aunque hay negocios lícitos, pero también puede darse este fenómeno de negocio ilícito y el desvío de estos medicamentos hacia estos canales informales en que hay venta. Joven aún, dígame, ¿ya está listo o no? Sí, estoy esperando una plata que me vengan a dejar y te la para sumarte a lo que tengo. Ah, ya. Ya, por eso. Estoy esperando ya. Eso nomás. Y me voy ya, listo, porque ahí estamos ya. Compré ya, vinito por si acaso. Vinito, vale. Cigarros y caramelos. Conversaciones con palabras en clave fueron interceptadas en esta investigación, lo que permitió comprender el actuar de este químico farmacéutico que operaba en compañía de otras 2 personas quienes cumplían el rol de vendedores minoristas. Se estima que habría vendido de manera irregular más de 90.000 jarabes para la tos. Lo que no nos cuadraba era la cantidad de medicamentos que se vendía que no estaba relacionado con la realidad.
En Arica viven más de 230.000 personas. Para justificar esta venta en términos simples, el dueño de estas farmacias debería haber vendido al menos un frasco a 2 de cada 5 ariqueños. Y si uno llega y plantea, bueno, ¿cuántas personas viven en Arica y cuántas personas requerirían esto? Cualquier persona con, me refiero, un dedo de frente podría haber revisado los datos y decir, algo extraño ocurre aquí. Fue justamente esto lo que puso sobre alertas a las policías, es que el negocio parecía no solo rentable, sino también seguro, puesto que los medicamentos se obtenían directamente de farmacias establecidas, un fenómeno que preocupa. Lamentablemente ha proliferado la comercialización y el tráfico de medicamentos, tales como tramadol, algunos relajantes musculares, sopiclona, medicamentos para la tos. Y eso ha sido justamente objeto de investigación a propósito de farmacias y cadenas, en específico independientes, que han sido investigados y se ha logrado condena hasta ahora. Parecía supuestamente una farmacia, pero efectivamente no lo era. Era un lugar donde estaba comercializando medicamentos con ningún tipo de permiso. Este archivo es del pasado 9 de mayo, día en que la Policía de Investigaciones incautó más de 300.000 medicamentos desde un local en la comuna de La Granja en Santiago. Aquí, a diferencia de lo que ocurría en Arica, el recinto ni siquiera tenía patente para funcionar como una farmacia. Todo era una simple fachada del delito. El comprar medicamentos en una farmacia donde no hay un químico farmacéutico a cargo es un riesgo porque la persona que lo entrega no conoce esta información. Pero además se transforma en una fuente de financiamiento para la criminalidad y eso es justamente lo que tenemos que cortar. Nosotros hemos conocido de otros casos, obviamente hemos hecho las denuncias correspondientes. El problema es de que en el ISP son 13 personas las que revisan toda región metropolitana. En otras regiones tienes una persona para toda una región, entonces la posibilidad de hacer frente a un crimen literalmente organizado frente a un Estado con baja organización es claramente una posibilidad de que entre el narcotráfico de manera franca. Ha ocurrido en otros países. En Colombia, por ejemplo, la cadena de farmacias Drogas La Rebaja llegó a tener 872 locales, los que eran utilizados para lavar dinero del cartel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Por eso preocupa lo que pueda estar ocurriendo en Chile. Se ha dado alerta a través de la proliferación de farmacias independientes. Voy a poner un caso muy reciente que fue el caso Arica. La cantidad de fármacos significaba que si eran vendidos finalmente, la sumatoria iba a producir una ganancia de más de 600 millones de pesos solamente por la venta de los jarabes para la tos. Oye, Freddy, espérame hasta el lunes, weón, porque ¿sabes qué? Tengo justo 10 millones y tanto en la cuenta del banco. Ahora, si quieres, puedes pasar por acá por mi casa, tengo efectivo. Cobraban entre 15.000 y 30.000 pesos por frasco según la demanda. Negocio millonario. ¿Pero qué ocurre entonces con la fiscalización? En 2023 el ISP fiscalizó 304 farmacias, decretando prohibición de funcionamiento en 78 de ellas, un 56% más que el año anterior. Sus funcionarios no han quedado ajenos al actuar del crimen organizado. Desde el 2023, fiscalizadores reportan haber sido seguidos por motociclistas tras realizar visitas inspectivas a distintas farmacias, hecho por el que la misma institución interpuso una querella criminal por amenazas en contra de quienes resulten responsables. Te diría que no es exclusivo del ISP, obviamente también en regiones pasa lo mismo. Tenemos un caso incluso en Maule donde a un fiscalizador lo secuestraron por unas horas por lo menos. Y creo que es muy relevante tener en cuenta que estos funcionarios lo que han visto, lo han visto como algo puntual y lo ven todavía como algo propio de su labor. Eso es una conversación que tenemos que poner sobre la mesa y que finalmente hay que darle seguridad tanto a las personas como también a los trabajadores que están en esos lugares. ¿Qué tan permeados o amenazados están hoy este tipo de negocios que parecen atractivos para el crimen organizado? ¿Es acaso lo detectado en Arica solo la punta de un iceberg mucho más profundo y turbio? De esos, el venir que llegaron para París, ¿se puede vender de esos? Sí, pues, pero ¿hacían los conocidos o...? Sí, no, se fueron conocidos, no son conocidos. Lo que más llama la atención es cómo profesionales, y en este caso profesionales de la salud, como es un químico farmacéutico, en quien depositamos un alto grado de confianza, se prestan para este tipo de actividades ilícitas y montan toda una maquinaria, porque acá no es un negocio que haya ocurrido en algún momento producto de alguna situación puntual. Acá estamos hablando de una máquina montada
efectivamente para cometer este delito. Un químico farmacéutico que cambió el delantal blanco por el peto amarillo de los imputados y que hoy enfrenta la primera condena por tráfico de codeína contra el dueño de una farmacia. No es una investigación fácil porque piense que usted está investigando a una farmacia por vender jarabe. Aparentemente jamás nos vamos a imaginar que algo tan simple, digamos, y tan básico pueda esconder detrás un delito tan lucrativo como el que encontramos acá. Con la sentencia y las diligencias que realizó el Ministerio Público se logró la clausura y cierre definitivo de esta farmacia. El químico farmacéutico fue condenado al comiso de 4 propiedades, un vehículo particular y cerca de 3 millones de pesos. Se le imputan delitos por lavado de activos y tráfico de drogas. Los otros 2 integrantes de esta organización, que ofrecían, distribuían y comercializaban los fármacos, recibieron penas de 541 días y 3 años y 1 día de cárcel. Son las narcofarmacias, la nueva receta del crimen organizado. Ya volvimos con 24 Central. Estamos viendo 24 Central. Ya estamos de vuelta en las noticias para contarles que Enrique Basaletti, general en retiro, fue designado candidato para competir por la alcaldía de Maipú por el Partido Republicano. Claro, la colectividad sigue presentando postulantes y presionando a la oposición frente a las próximas elecciones. Una ceremonia de ascenso. De ascenso. El comentario no es antojadizo porque quien recibió el símbolo republicano en su solapa es el general en retiro de Carabineros Enrique Basaletti, uniformado hasta 2021 y desde este miércoles el candidato elegido por el partido de José Antonio Kast para competir por la alcaldía de Maipú. Pero claro, me encanta. El nombre de Enrique Basaletti se hizo conocido durante el estallido social por ser el encargado de la zona metropolitana este, recordado por una polémica frase con la que comparó escopetas antimotines con el tratamiento contra el cáncer. En el ejercicio del uso de esas herramientas médicas se matan células buenas y células malas, porque es el riesgo que se somete cuando se usan herramientas como las armas de fuego, es complejo. Luego pidió disculpas y tras la modificación del alto mando le dijo adiós a la institución, no sin antes en tribunales dejar sin efecto una formulación de la Contraloría por los hechos de violencia ocurridos en el estallido. Dice que la seguridad será su sello con la que enfrentará al actual alcalde Tomás Bodanovich. Para poder volver y recuperar a los habitantes de la comuna de Maipú tranquilidad. Con Basaletti como símbolo, Republicanos respondió a Chile Vamos. El partido de Kast se ha quejado por las indefiniciones del conglomerado con el que existe molestia, luego que el bloque presentara candidatos en 46 de las 69 comunas que interesan a la tienda. Antes incluso de que ellos dieran a conocer sus nombres, nosotros nos redujimos a un apenas 17% de las comunas de Chile. Esperamos que dentro de los próximos días reflexionen y vean el potencial que tiene, digamos, el contar con los mejores jugadores adentro de la cancha y no en la banca. Me parece una buena noticia que los republicanos empiecen a transparentar sus nombres y ahora el compromiso de toda la oposición tiene que ser hacer el esfuerzo para tener candidatos únicos para enfrentar a la izquierda a lo largo del país. Hasta el día de hoy, según Republicanos, no han existido encuentros presenciales con Chile Vamos para desenredar nudos en comunas claves como Arica, Antofagasta, Valparaíso o Recoleta. La estrellita RN en el corazón. Republicanos también critica a los que llaman candidatos ficticios del bloque, postulantes independientes como el concejal de Recoleta Felipe Cruz, que presentó sus firmas acompañado de símbolos y parlamentarios de RN. El fenómeno, aseguran, también ocurre en Ovalle, Valparaíso o Concepción. Lamentamos estas descoordinaciones o incoherencias, en definitiva, de un conglomerado que pretende gobernar Chile y no logre mantener alineadas o disciplinadas a las personas. No existe posibilidad de conversar si Republicanos realmente no se abre y de alguna forma termina esta campaña de hacerse la víctima. No está muy buena la relación entonces. No ha estado nunca muy buena hace mucho tiempo porque nosotros hemos hecho intentos concretos de comunicarnos con ellos, no nos ha resultado. Republicanos aseguró que en los últimos días en 3 oportunidades fueron convocados, pero los encuentros no se concretaron. Relaciones que están al rojo y no es el mejor momento porque solo restan 26 días para generar acuerdos. Ya volvimos con 24 Central. Estamos viendo 24 Central.
Ya estamos de regreso en las noticias. Más de 100.000 personas esperan esta temporada para disfrutar de la nieve en el centro de esquí de la Reserva Nacional Malalcahuello. El lugar más lindo, un lugar además donde dicen que están algunas de las mejores pistas de esquí de Chile. Son por lejos los que más disfrutan. Quienes recién la conocen alucinan con ella, sin importar la edad ni las bajas temperaturas. Yo acá me coloco y como que me impulso con los pies y ahí como que voy más veloz. Vinimos a jugar, a divertirnos. Se pueden hacer muchas cosas, esquiar, aquí en los trineos. Es muy entretenido. La nieve y pueden hacer pelotita y tirársela a la otra persona. 115 kilómetros de Temuco, en la comuna de Curacautín, y siguiendo un camino guiado por araucarias, el imponente volcán Lonquimay recibe a cientos de visitantes. Está soleado, la nieve está blandita, así que en realidad más que nada como para sacar de vacaciones a los niños. Los encanta harto la nieve. Es segunda vez que vengo aquí. Sí, ¿qué tal? Sí, hermoso. Ahora ya tomé clase y la verdad cambia totalmente el panorama. Donde hay una vinculación social bien importante y donde ya es la segunda vez que están viniendo niños, ¿no es cierto?, con sus familias a la nieve, en ir avanzando esta vinculación social para que la gente también conozca los territorios. Principiantes y expertos eligen cada año el centro de esquí Corralco en la Reserva Nacional Malalcahuello y sus extensas pistas ideales para la práctica de deportes de montaña o simplemente para estar cerca de la nieve. Una temporada auspiciosa donde se espera la llegada de más de 100.000 personas. Para mí es lo máximo y este año en especial que hay mucha, va a ser mejor todavía. Estoy encantada. La paisaje, muy lindo. Son 7 andrieles y más de 30 pistas que están operativos. Las condiciones son espectaculares. Hemos recibido más de 3 metros de nieve desde que empezó el invierno. Felices que mientras más vienen, mejor. Y los esquiadores son de todos niveles. Después de la adrenalina, hay tiempo también para el relajo. El frío desaparece con las cálidas aguas de las termas. Manzanar es un clásico. Desde 1942 es una de las alternativas más populares de la zona. Pero al menos esta piscina dicen que es la más caliente. Y las otras piscinas tienen temperaturas más bajas, pero no, se puede estar harto rato y se disfruta el paisaje y todo. 3 piscinas a orillas del río Cautín, en un entorno natural que se transforma en una irresistible invitación. Rico, muy calentita el agua. Exquisita, está súper buena. Descanso y aventura, un circuito imperdible con el que la Araucanía andina siempre sorprende, y más este invierno, con opciones accesibles para todos. 24horas.cl. El Senado aprobó el proyecto de ley que reactiva el bolsillo familiar electrónico que se entregó hasta el mes de abril. Mientras se espera la ratificación de la Cámara, en 24horas.cl te contamos cuándo podría concretarse su entrega y el monto para cada beneficiado. Bien, estamos terminando las noticias. Gracias por estar junto a nosotros. Siga nuestra sintonía, llegan nuestras teleseries Yo Decido Amar y Todo por mi Familia. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Porque